Vamos a ver ahora el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad tiene unas implicaciones muy importantes. La primera implicación para el derecho penal es la abolición de la responsabilidad objetiva. En el derecho penal siempre se va a hablar de responsabilidad subjetiva y responsabilidad subjetiva es tener en cuenta qué estaba pensando la persona en el momento que realizó el delito. Aquí, por ejemplo, a diferencia de la responsabilidad objetiva lo que implica es una relación entre el hecho y el resultado. Si existe relación causal entre un hecho y un resultado, ya hay responsabilidad. En el caso de la responsabilidad subjetiva, no solamente implica la relación entre el hecho y el resultado, sino determinar si la persona lo hizo con dolo, con culpa o con preterintención. Así, por ejemplo, un caso de responsabilidad objetiva que se mira a partir de, digamos, la jurisdicción contencioso administrativa, si un policía entra a un restaurante, deja el arma en la mesa y otra persona coge el arma y mata a otra, el principio de responsabilidad objetiva implica que el Estado es responsable porque el arma le pertenece a la policía, que es miembro del Estado, y en virtud de eso se mató a una persona con esa arma. Desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva, tendríamos que analizar no solamente que el arma fue la que causó la muerte a la persona, sino si el policía actuó con imprudencia, si actuó con dolo, si tuvo intención de que la otra persona tomara el arma, o si fue imprudente al dejar el arma mal puesta, o sencillamente no tuvo responsabilidad porque el tercero le quitó el arma de la funda de manera grotesca y agresiva y le sacó el arma y mató a otra persona. Entonces, la diferencia de la responsabilidad objetiva con la subjetiva implica que necesitamos analizar si hubo negligencia e imprudencia por parte de esa persona. Entonces, debe existir no solamente el nexo causal entre la conducta y el resultado, sino un nexo psicológico entre la conducta que realizó la persona y el resultado, para poder concluir que hay culpabilidad. Eh, el principio de culpabilidad, además, implica varias situaciones. En- eh, el principio de culpabilidad, como es analizar la situación particular de la persona, es un reproche hacia la conducta de esa persona, se analiza también y se crea la inimputabilidad. Y la inimputabilidad significa que hay personas que se encuentran con incapacidad de comprender la ilicitud de sus actos y de autodeterminarse con base en esa comprensión. Se plantean los ejemplos de inmadurez psicológica, trastorno mental o diversidad sociocultural o situaciones similares. Entonces, cuando estamos hablando de culpabilidad, la culpabilidad genera también el principio de inimputabilidad, donde esas personas, por su situación particular, no se le puede analizar la culpabilidad porque carecen de ella. Igualmente, la culpabilidad genera la categoría dogmática de la culpabilidad, que implica un juicio de reproche o exigibilidad de aquella persona. Es decir, si esa persona cuando realizó el delito le era exigible o no cumplir la normatividad legal en ese momento. Entonces vienen temas como por ejemplo el estado de necesidad es culpable, donde una persona eh, termina matando a otra por el riesgo que estaba corriendo. Por ejemplo, en, un, en una discoteca se arma, hay 2000 personas y se arma un incendio. Todas las personas salen corriendo hacia la salida. Y cuando salen corriendo a la salida, pues empujan, golpean, pisotean a personas que pueden incluso morir por asfixia. Cuando estamos hablando de esa situación, todas las personas están tratando de salir y están tratando de defender su vida. Si matan a otra persona, puede ser, es un tema de estado de necesidad y se excluye la responsabilidad por culpabilidad. Igualmente los casos de robo por hambre.
Una persona que ha durado casi todo un día sin comer, llega a un supermercado y roba un pan para poder comer. Ahí el tema es también analizar el tema de la culpabilidad. La culpabilidad también genera una diferenciación de trato de acuerdo al grado de culpabilidad o al grado de la conducta, que sería, no es lo mismo una conducta realizada con dolo, una conducta realizada por culpa o imprudencia o una conducta realizada por preterintención. Aquí, digamos, de acuerdo a la culpabilidad, se entiende que las conductas dolosas tendrán la máxima pena, después vendrán las preterintencionales y después vendrán las culposas. Hay una tasación de acuerdo a la gravedad de la culpabilidad en ese caso. Entonces, así se plantea el principio de culpabilidad, adicionalmente de que existen, digamos, otras situaciones de cómo ver la culpabilidad y se analiza, por ejemplo, la falta de necesidad de la pena en el caso de Roxin, de plantear que en determinadas situaciones la necesidad de la pena depende de determinado caso. Por ejemplo, aquella persona que por su culpa ocasiona un accidente pero queda minusválido. Aquí, digamos, la situación es qué podríamos hacer nosotros en esa situación sin ponerle una pena o no a esa persona que de todas maneras quedó lisiada por ese accidente que él mismo causó. Entonces se analiza si hay retribución, pues ya tuvo suficiente castigo de quedar lisiado. Si hay prevención general, la gente cuando ve, digamos, ese caso tan aberrante, pues dice, no, hombre, que no me pasa a mí y hay suficiente prevención especial en ese sentido. Y una persona que quede lisiada para meterla a la cárcel, para resocializarla, pues no tiene tampoco mucho sentido y se analiza la culpabilidad de ese análisis, pero desde el fin de la pena. Hay otro criterio de culpabilidad que es el criterio de culpabilidad por vulnerabilidad que plantea Zaffaroni. De acuerdo con Zaffaroni, existen grados de vulnerabilidad. El primero tiene que ver con personas que no estando dentro del perfil de los criminales, sencillamente delinquen, pero no normalmente no les pasa nada porque no tienen ese grado de vulnerabilidad. Es decir, aquí viene el tema de la vulnerabilidad respecto de las condiciones o los perfiles criminales. Si un abogado bien vestido con traje y corbata entra a un almacén y entra una persona mal vestida y los dos salen al mismo tiempo y suena la alarma, la situación de vulnerabilidad implica que al que van a requisar necesariamente es aquella persona que no está muy bien vestida y que en efecto no reúne las condiciones de una persona decente. Entonces la vulnerabilidad implica que hay personas que tienen que hacer muy poco para entrar dentro del ámbito de agresión del derecho penal. Y esas personas que debido a esas circunstancias se encuentran muy vulnerables al derecho penal, debe analizarse la pena y debe analizarse la culpabilidad desde otra perspectiva a aquel que sencillamente pasa desapercibido dentro de los parámetros de la selectividad del derecho penal. Entonces, ahí está la importancia del principio de culpabilidad respecto de todos o de la mayor parte de consecuencias que éste genera.